información de la Red Peruana de Universidades. En esta tarde, el tema que nos convoca es qué y cómo enseñar la carrera de contabilidad. Para ello, tenemos ponentes especiales que voy a presentar a continuación, pero antes solamente invitarles, por favor, a todos que las preguntas que tengan las deben de colocar en el chat. En su momento, yo voy a leerlas a cada una de los profesores a quienes estén dirigidas sus preguntas, de tal manera que ellas puedan absorber, ¿no? Entonces, nosotros ahora voy a presentar a los ponentes del día de hoy. Tenemos a 4 ponentes. Primero a la profesora Isabel Cáncer-Ken. Ella es magíster en Administración de Negocios, doctora en Economía Social y Pymes. Actualmente se encuentra con estudios de doctorado en Contabilidad y Finanzas en curso. Es contadora pública colegiada, auditora independiente y docente universitaria. Es decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Chile. Luego tenemos al profesor Enoch Fontolivo Concha. Él es doctor en Administración de Negocios de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas de Buenos Aires, Argentina. Magíster en Administración por la Universidad del Pacífico y contador público por la Competición Europea Católica del Perú. Actualmente es director de la Maestría de Contabilidad de la UNED y docente en la Universidad del Pacífico y la UNED. Luego tenemos al profesor Máximo Alcides Silina Ortega. Él es doctor en contabilidad por la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional de Villarreal. Magíster en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Santiago Internacional de Autos. Actualmente es profesor principal de la misma universidad. Y al magíster Luis Román. Él es magíster en Ciencias Económicas con mención en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamán. Es contador público de la misma universidad, de la UNED, donde también es docente asociado desde hace más de 30 años. Bueno, entonces les damos la bienvenida, les agradecemos mucho a los ponentes por estar aquí, por compartir sus conocimientos con nosotros. Y recuerden que cada uno tiene 15 minutos, de 15 a 20 minutos como máximo, para poder compartir con nosotros sus presentaciones. Entonces, en este momento, profesora Tan, le cedo la palabra. Profesora, si puede activar el audio. Okay. Buenas tardes con todos, muy buenas tardes a todos en todas partes del Perú, estoy viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartirles, según lo que me habían indicado, una presentación en la cual espero contribuir, pero más que contribuir, espero que contribuyan conmigo. Nosotros en la Universidad Nacional de Tumbes, tenemos 20 carreras, 6 facultades. Por el momento tengo el honor de dirigir la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí nosotros tenemos 3 carreras. Y básicamente en este tema que vamos a tratar sobre contabilidad, pues me abocaré a presentarles una síntesis más o menos de lo que nosotros estamos brindando, ofertando en la carrera, cuál es el perfil de egreso que nosotros pretendemos, son los, en 40 años de existencia de la carrera, lo que hemos podido nosotros ir, digamos, labrando en esta zona, que es una zona fronteriza, donde también tenemos bastantes participantes, estudiantes que vienen de la República Hermana del Ecuador. Y como siempre nosotros estamos afanados pues en elevar nuestros estándares. Por lo tanto, en estos momentos diríamos que mis currículos están ya desfasados y que estamos entrando justo al proceso de actualización. He denominado formación de profesional contable en la Universidad Nacional de Tumbes, y como ustedes ven, este documento trata de reflexionar sobre los retos de la formación por competencias. Nosotros estamos analizando aquí nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora.
También vamos a presentarles la visión, la misión y los valores de la Escuela de Contabilidad específicamente, así como el perfil de egreso y las competencias que nosotros estamos declarando y por las cuales estamos trabajando actualmente. Como les decía, la Escuela Profesional de Contabilidad cuenta con 40 años de funcionamiento, una de las 20 carreras que está ofreciendo nuestra universidad y es la más antigua de las 3 que tenemos en la facultad. La visión de la carrera, como les decía, estaba un poquito desfasado porque estamos en estos momentos trabajando la actualización. Era el 2022, nuestra escuela es líder en la formación integral de contadores públicos, acreditada nacional e internacionalmente. Pues ahí les voy dando un dato. Nosotros nos presentamos al proceso de acreditación, trabajamos arduamente para lograrlo, pero no lo pudimos lograr. Hemos tenido algunas dificultades en las cuales estamos trabajando. Identificada con sus grupos de interés que felizmente son muy cercanos y comprometida con el desarrollo sostenible de la región y del país. Nuestra misión, escuela comprometida con la formación integral de contadores públicos en la frontera norte del país, que es un reto constante para nosotros el tener estudiantes de otra nacionalidad, porque efectivamente también ellos traen sus propias inquietudes y sus propias necesidades y enriquecen la labor que nosotros tenemos aquí en la zona. Dentro de la misión consideramos que nosotros lo formamos con capacidad investigativa, competitiva, con valores y que contribuyen con el desarrollo socioeconómico y ambiental de la región y del país. Y dentro de los valores, alineados con los valores de la universidad, contamos con algunas definiciones que más adelante tal vez la podamos desarrollar, que es respeto a la vida y al medio ambiente, responsabilidad social, solidaridad, empatía, pluralidad, tolerancia, proactividad, cultura de trabajo y trabajo en equipo. Con este marco, nosotros pretendemos lograr que al momento de egresar a estudiante que se ha formado en contabilidad, se caracterice porque es una persona de sólida formación científico-humanista y espiritual, líder de pensamiento crítico, con comunicación efectiva y habilidad para el trabajo en equipo, demuestra manejo de tecnologías de información, competente en el diseño de sistemas contables, en la gestión económico-financiera de los ámbitos público y privado, con habilidades para la planificación y ejecución de peritajes, auditoría y control, asesor contable, financiero y tributario e investigador. Y, por supuesto, brindar servicios a la sociedad y a la empresa con ética, eficiencia y responsabilidad. En realidad, bastante ambicioso por las aristas que nosotros estamos viendo aquí como formación integral, competencias tecnológicas, gestión y asesoría, y sobre todo la ética profesional. Pero, por supuesto, la presentación de hoy día no tiene otro objeto sino darles a conocer que a pesar de nosotros tener unos objetivos bastante claros y trabajar arduamente por lograrlo, siempre contamos con limitaciones que lamentablemente no nos dejan avanzar, ¿no? Entre las competencias genéricas que están alineadas al modelo educativo de la Universidad Nacional de Tumbes, hemos considerado 5. El pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el liderazgo e investigación científica, investigación aparte porque el liderazgo lo hemos tomado también como una de las líneas, ¿no? Entonces, obviamente la universidad es un espacio donde lo que más debemos desarrollar pues es el pensamiento crítico, ¿no? Con conocimiento, con profundización, con respeto a las ideas de los demás, y por eso pretendemos que nuestros egresados tengan esa capacidad crítica y autocrítica, ¿no? Principalmente autocrítica, para nosotros entender cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Aprende y se actualiza permanentemente y adecúa los conocimientos al entorno,
analiza, evalúa, compara, proyecta y orienta. En comunicación efectiva, pues todos sabemos que el contador es una persona, es un profesional social, ¿no? Nosotros no nos imaginamos a un contador que no tenga la facilidad de comunicarse con el entorno, de escuchar, sobre todo escuchar y de poder expresar a diferentes públicos con diferentes intereses en el momento dado el mensaje que tenga que hacer llegar. Por eso consideramos que el perfil considera a un comunicador que expone con elocuencia, propiedad y pertinencia, que tiene habilidad para la redacción, presentación y fundamentación de sus ideas y resultados con actitud proactiva, asertiva, utiliza tecnologías de información y de la comunicación. En el trabajo en equipo es de más decirlo que es una necesidad de estos tiempos, ¿no? De tener que trabajar interdisciplinariamente y entre mejor se entiende el equipo, pues los resultados son mejores. Por eso también consideramos que es importante que nuestros cursos apoyen para que el estudiante aprenda a socializar, que interactúe multidisciplinariamente y que tenga capacidad para promover trabajo autónomo y en equipo. En el liderazgo, proyecta, diseña, innova sistemas y métodos con responsabilidad social y compromiso ético. Genera nuevos conocimientos en investigación que aportan al desarrollo de la sociedad mediante la investigación con compromisos éticos y responsabilidad social. Felizmente ya en estos tiempos nosotros estamos también abocados a que nuestros egresados se titulen lo más que puedan, ¿no? Entonces, tuvimos un tiempo, hace varios años, donde había una baja producción porque, bueno, teníamos las facilidades de que podían ingresar con unos cursos, ¿no? Que eran programas especiales de titulación, con los cuales los chicos tomaban unos cursos de actualización de la carrera, algunos aspectos, digamos, de tendencia, aspectos nuevos, y con eso podrían ellos alcanzar una nota que les procurara su título. Sin embargo, luego, y eso sí fue un aporte y una presión de la ley universitaria, entonces comenzaron los chicos a elaborar sus monografías y por el momento todos nuestros titulados lo hacen con tesis, ¿no? Estamos abocados también en que los profesores tengan el espacio suficiente, el tiempo suficiente para poder dirigirlos como debe de ser. Y en las competencias específicas, ya viendo en la línea de carrera, nosotros debemos decirle que aquí en Tumbes, pues nuestra población es más dedicada a la agricultura, al comercio, nosotros tenemos muy poca industria y por esa razón casi la mayoría de nuestros egresados luego de salir, lo primero que hacen es entrar al sector público. Entonces ahí tenemos nosotros una inclinación tal vez a dictar un poco más los temas del sector público, porque incluso tenemos 4 cursos de gestión gubernamental, ¿no? Cuatro cursos que tienen que ver exclusivamente con el aparato estatal. Sin embargo, en las competencias específicas hemos previsto 5, diseño de sistemas contables, en el que sí nos abocamos mucho a la parte privada, sobre todo, pero también les damos espacio a que ellos interactúen con la parte gubernamental. Luego la gestión económica, financiera y gerencial, que es sí netamente privada. Y en el tema de planificación tributaria, que pues es un espacio que siempre acapara a los contadores, ¿no? Y para nosotros no tanto es una oportunidad, sino más bien un riesgo. ¿Aló? Sí, dígame. Porque nosotros estamos a veces abocados demasiado al tema tributario, pero lo enfocamos desde el punto de la planificación, ¿no? Implementa y ejecuta estrategias y técnicas para que una persona natural o jurídica estime una carga fiscal equitativa en las actividades económicas. Incluso ya estamos yendo un poquito más a la planificación para prevención, ¿no?
Y luego en gestión de riesgos empresariales, que es un aspecto importante dentro de la carrera, identifica y evalúa, administra los riesgos de los procesos transaccionales en las entidades públicas y privadas. Y por último, la ejecución de peritajes, auditoría y control. Ejecuta peritajes en los procesos judiciales. Aquí sí tenemos felizmente un buen cuerpo de peritos a través del Colegio de Contadores. Bueno, nosotros teníamos que ver, haciendo una revisión somera así de las empresas, de las universidades de la red, hemos encontrado las propuestas que tenían relación, ¿no? con lo que se maneja en las otras universidades. Y en competencias específicas hemos identificado que se necesita mayor análisis y comprensión de la situación real de la empresa. Ahora les digo por qué nos preocupan esas tendencias que no podemos nosotros todavía abarcar. Uso de información financiera, el desempeño ético, que como sabemos es un mal de estos tiempos, donde nosotros estamos luchando constantemente por dejar las cosas en claro, porque hay demasiado relativismo y entonces hay momentos en que verdaderamente hay como una brecha generacional donde no nos podemos entender porque parece que hay cosas que ya no parecen malas, ¿no? Y nosotros tenemos que ser enfáticos en dejar claro lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe y lo que no se debe hacer, y dónde está la dificultad para encontrar ese hilo que separa esos dos aspectos, ¿no? El autoaprendizaje, bueno, que felizmente ya los estudiantes saben y reconocen de que nosotros nunca dejamos de aprender, que lo único seguro pues es el cambio y que si no estamos en constante preparación nos podemos desfasar, ¿no? Y luego competencias generales como uso de tecnologías de información, ahora más con la inteligencia artificial, la comunicación y relaciones interpersonales, que aunque parecería ser completamente un requisito indispensable, sin embargo tenemos en este momento, y voy a decirlo por la experiencia que tenemos después de la pandemia, tenemos casos muy críticos de personas que tienen muchas dificultades para poder comunicarse. Estamos trabajando duro con el área psicopedagógica dentro de la facultad y nuestras estadísticas han crecido mucho en relación a temas de depresión y ansiedad, ¿no? Y bueno, la ética profesional y los valores, que porque no solamente porque los declaramos, sino porque también nos preocupamos de manejar los protocolos, el ejemplo y la actuación también de los docentes para que refuercen esa necesidad de mantenerse en una línea ética y que la profesión pues sea vista como lo que es, ¿no? La profesión que goza de la confianza del público, como su nombre lo dice, contador público. Una actualización permanente y habilidades tecnológicas que no siempre las podemos tener nosotros digamos, a la mano, porque las dificultades de las universidades públicas para adquirir cosas es bastante preocupante. Bueno, entre las fortalezas, en la Escuela de Contabilidad específicamente contamos con dos grandes fortalezas, que son, por un lado, los programas de responsabilidad social a través del Servicio Social Universitario. Este programa nos está dando muchos buenos frutos en relación a la vinculación que tiene con la sociedad, con los grupos más vulnerables y el apoyo desde no desde el profesor, sino más bien desde el alumno, guiado por el profesor, obviamente, asesorado, pero son los alumnos mismos los que buscan alrededor cuáles son las dificultades que hay en la sociedad y cómo las pueden abordar en el sentido de acompañar a las personas a aprender o a manejar ciertas herramientas que luego les permitan a ellos elevar pues un poco su nivel de calidad de vida, ¿no? Y por otro lado, también se podría decir que es una fortaleza la movilidad estudiantil, los programas de movilidad estudiantil internacional, que aunque es mínimo, es muy pequeño, sin embargo, la universidad sí nos está brindando la posibilidad de que salgan uno o dos estudiantes de contabilidad al año o a veces incluso al semestre a universidades de fuera, ¿no? Han salido a España, a México, pero principalmente a la UNAL en Colombia,
y a la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Oportunidades de mejora, por supuesto, necesitamos nosotros mejorar en muchos aspectos, ¿no? Lo decía, los proyectos de aula o laboratorio, nosotros tenemos bastantes dificultades en relación a infraestructura, que gracias a Dios las superamos con, digamos, mucha voluntad y mucha, ¿qué podría decir ahí? Cooperación a veces, ¿no? Necesitamos convenios para prácticas profesionales que se han visto restringidos desde que la ley obliga pues a que sean reconocidas con un pago, ¿no? Entonces las empresas ya se hicieron un poquito para atrás y ya no son tan fáciles de conseguir, entonces se nos hace difícil. Claro que todos los estudiantes hacen prácticas tanto intermedias a mitad de carrera como a final de carrera, pero estas prácticas a nosotros nos salen onerosas en cuestión de gestiones, de tiempo, de mover profesores para poderlas lograr. No tenemos tanta facilidad, ¿no? Los cursos y actividades de formación de prácticas sí nos está costando mucho. Nosotros no tenemos, digamos, mucha facilidad en el sentido de que muchas veces nos restringimos al aula y en algunos casos que son contados, sí hacemos lo posible por sacar a nuestros estudiantes, llevarlos, incluso haciendo actividades y eso, para poderlos llevar a Lima, que conozcan instituciones o hacer pasantías con otras universidades o visitar empresas fuera de la región, porque ya les había dicho, nosotros no tenemos industria en Tumbes, ¿no? Las empresas e instituciones de la localidad que ofrecen plazas para prácticas profesionales son muy, pero muy limitadas. Y por último, como ya les decía, estamos trabajando en la actualización del currículum. Y en relación a las mejoras tecnológicas, pues ya quisiéramos tener nosotros algunos softwares que en unas universidades particulares sí manejan, que nosotros los conocemos, porque en algunas oportunidades hemos trabajado con universidades de Lima o de otros lugares, y hemos podido, pero acá es un poco difícil, ¿no? Casi siempre trabajamos con software básicos, es difícil poder tener el acceso permanentemente y por eso estábamos pensando que con relación a simuladores o a, digamos, otro tipo de herramientas de análisis un poquito más sofisticadas, podría ser que más adelante pudiéramos conseguir aliarnos con otras universidades para que nosotros podamos sacar adelante algunos aspectos todavía Profesora, disculpe, prácticamente se ha acabado el tiempo. Sí, Lo voy a muchísimas gracias. recuperar. Muchas gracias. Como le digo, nosotros estamos abocados en mejorar nuestra gestión, nuestra enseñanza, la participación nuestra y tal vez pudiéramos tomar de esta diapositiva la última, ¿no? Que para las mejoras tecnológicas tal vez podríamos tener uso compartido en convenios con otras universidades de la red más adelante. Muchísimas gracias por su tiempo, por la atención que han prestado y espero con esto haber contribuido en algo en esta sesión y también espero sus comentarios. Muy amable. Muchas gracias a usted, profesora, por haber compartido tan claramente la situación, ¿no? De la especialidad de la facultad en su universidad y también los lineamientos en base a la cual van a hacer la actualización de los planes de estudio. Bueno, profesor Toledo, es su turno. A partir de este momento tiene 15 minutos. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este foro. Bueno, tenía, como mencioné al inicio, otra perspectiva de público. Había hecho una presentación para un público estudiantil, un poco de enseñar, de ver de qué se trataba la carrera de contabilidad, sobre todo, pero ok, no hay ningún problema con lo que bueno, me he enterado ahora al final, ¿no? Sobre el qué y el cómo enseñar la carrera de contabilidad, de repente, ¿no? Entonces, eh, hace un par de semanas, aquí en la Universidad Católica organizamos un encuentro de decanos de la red RPU, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de tener casi a 20 autoridades, decanos de las carreras de contabilidad, donde tocamos temas interesantes del qué y qué cosa es en el tema de la carrera, sobre todo el tema de actualización curricular, pero sobre todo cuál es el futuro de la carrera de contabilidad en torno a lo que es la transformación digital, lo que es la economía digital y lo que es el uso de la inteligencia artificial.
Entonces, un poco estoy tratando de reestructurar para este panel un poco lo más importante que pudimos recabar de ese encuentro. Sobre todo la voluntad que tiene que haber del docente en el cambio, ¿no? En el cambio de la antigua de forma de enseñarse la contabilidad con lo que ha venido ahorita sobre el tema del cambio de lo que es la transformación digital, sobre lo que es la economía digital y el uso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, ya algoritmos que pueden ayudar a la auditoría de repente en poder resolver en cuestión de segundos elementos de fraude, ¿no? No hay PPT por si acaso, no se observa PPT porque no hay PPT. Entonces, más que nada lo estoy orientando como un conversatorio, ¿ok? Entonces, de una u otra manera, el tratar de llevar o la voluntad que se tenga, la del docente que enseña en la carrera de contabilidad, de la transformación de lo que era la contabilidad anteriormente, ¿no? Entonces, sobre todo, ver de qué manera los cursos de la carrera de contabilidad en forma transversal está lleno de lo que es la automatización, de lo que son las herramientas tecnológicas, ¿ok? Entonces lo quiero llevar para ese lado, ¿no? O sea, sobre los nuevos modelos de negocio que existen, sobre la forma de lo que es el análisis predictivo, ¿no? Entonces, un poco lo que puedo compartir en este escenario es de qué manera, por ejemplo, aquí en la Universidad Católica, en la carrera de contabilidad, estamos en pleno cambio de la actualización curricular. Y en base a los resultados que hemos tenido de agentes educativos, como son consejo consultivo, como son egresados, empleadores, hemos hecho pues encuestas de tal manera que hemos levantado la información que se requiere del profesional contable a la fecha y en todas han coincidido de una otra manera que ya la tecnología está yendo a la vanguardia, ¿no? La tecnología ha ido a la vanguardia de la carrera de contabilidad y tenemos que ceñirnos a ese tema tenemos que adaptarnos, tenemos que adecuarnos a los cambios que vienen en la sociedad, ¿no? Entonces, un tema importante es ese, ¿no? El tratar de entender que ya hemos tenido una evolución de la tecnología y esta tiene que estar adaptada a nuestra carrera contable, ¿ok? Como por ejemplo, ¿no? O sea, como les mencioné hace un rato, ¿no? De qué manera, por ejemplo, a través de reportes, de algoritmos, podríamos detectar fraudes en empresas, ¿no? Al tener, pues, programas, sistemas que nos puedan determinar irregularidades en algunos procesos contables, poder identificar cuáles son los riesgos que puedan existir en una empresa, riesgos financieros, etcétera, ¿ok? Otro de los temas también que considero que es el qué y cómo se debe enseñar es la contribución en la carrera contable, la contribución al tema de protección del medio ambiente, ¿no? Al tema de los reportes de sostenibilidad, ¿no? Las NIF S1, las NIF S2, ¿no? De qué manera la contabilidad está jugando un papel importante en la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esos son temas igual que son importantes en la carrera contable, en la carrera de contabilidad, ¿no? Abordar esos temas de lo que es la protección del medio ambiente desde el punto de vista de la ciencia contable, ¿no? Referido, por ejemplo, ¿a qué? A lo que es la información transparente, a una información responsable, o por lo menos a tener decisiones informadas, ¿no? En las empresas. O sobre todo lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Tener identificado de qué manera, pues, en las empresas existen diferentes tipos de riesgos, riesgos operativos, legales, reputacionales, crediticios, sostenibles, de liquidez, de mercado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, de una u otra manera, se tienen identificados todos los tipos de riesgos que permitan que las empresas continúen con su sostenibilidad económica financiera? Son temas que deberían abordarse en el tema contable. Asimismo, también, ¿no? Es de gran importancia el tema de la investigación, ¿no? Yo creo que en la contabilidad hay mucho por investigar. Anteriormente se tenía de repente la idea de que investigamos en contabilidad, pero con el tiempo hemos visto que existen innumerables, ¿no? Innumerables temas de la investigación, sobre todo en esta área de negocios. En nuestra área de negocios existen hay una área multidisciplinaria en el tema de negocios de poder investigar, ¿no? Entonces, y de una u otra manera también tiene que haber un reconocimiento al tema de la investigación. O sea, tenemos que impulsar el tema de la investigación no solamente con los alumnos, sino también con los docentes. Los docentes tenemos que investigar.
Para ello, pues, el objetivo es tratar de que todo esto sea publicado, pues, en revistas indexadas, en revistas que tengan un nivel de impacto, ¿no? Como las grandes bases de datos de Scopus, de Cielo. Aquí, por ejemplo, desde la Universidad Católica tenemos una revista Contabilidad y Negocios, ¿no? De repente voy compartiendo un poco, voy compartiendo un poco algunos temas. Como le dije, había hecho una preparación diferente, pensaba que el público era diferente un poco el objetivo, solo que voy a tratar de compartir un poco lo que tenemos, lo que más o menos orienta un poco este panel, ¿no? Entonces, estábamos hablando sobre la importancia de la investigación. Por ejemplo, aquí nosotros en la Universidad Católica tenemos a una, para que puedan conocer, voy a tratar de un ratito, por favor. A ver, ahí está. ¿No? Nosotros, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos la revista Contabilidad y Negocios, ¿no? Donde de una u otra manera, en forma semestral, publicamos información de investigadores nacionales, pero sobre todo internacionales, ¿no? Sobre temas que están a la vanguardia de todo el área de todo el área de negocios contables, ¿no? Entonces los invito, por ejemplo, también a armar grupos de investigación. No sé qué es lo que se debe enseñar en contabilidad, armar grupos de investigación que permitan afianzar el tema de la carrera contable, tanto para el punto de vista del alumno, ¿no? A través de repente de la actualización de los modelos curriculares, o también desde el punto de vista para los docentes, ¿no? Otro tema también, por ejemplo, importante es el tema de la ética, ¿no? Entonces, otro tema también es el tema de lo que es estaba apuntando aquí, la ética en la formación del contador público y sobre todo la responsabilidad que tenemos nosotros con el tema del combate a la corrupción, ¿no? En el Perú, ¿no? Entonces es un tema también muy importante que se debe abordar en el ámbito contable, ¿no? Esta ética y la formación es fundamental de tal manera que pueda asegurar la integridad y responsabilidad de la práctica contable, ¿no? A través de lo que es o sea, la importancia del enseñar el tema ético en la contabilidad, ¿no? Va a permitir esa integridad profesional, esa confianza y esas decisiones responsables que tiene que tomar el contador, ¿no? Entonces, más o menos en base a ello, estoy tratando de ver de qué manera para este foro nos puede haber ayudado un poco el tema de lo que es la contabilidad, qué es lo que se tiene que enseñar en la contabilidad o cómo enseñar en la contabilidad, ¿no? En resumen, un poco, lo que podría decir es que, bueno, estemos a la vanguardia y utilicemos toda esta nueva revolución tecnológica en el tema contable. Que nuestras mallas curriculares, que las líneas profesionales que nosotros enseñamos en la universidad deben contener en forma transversal todo el tema tecnológico, ¿no? Que permita a los futuros profesionales poder estar a la par con el crecimiento de la tecnología utilizando la información contable. Más o menos eso es un poco, estimada Vanessa, algo que he podido recoger ahora en este tema, ¿no? Si tuvieran de repente igual consultas, preguntas al respecto, por supuesto que para atenderlo, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Toledo. Muy interesante cómo para usted es tan claro, ¿no? Que la inteligencia artificial tiene que ser algo que nosotros debamos de incorporar en la formación, ¿no? Y nosotros más bien aventajarnos, ¿no? O sea, encontrar las maneras académicas y éticas más ventajosas para poder utilizarlas siempre a nuestro favor, ¿no? Y poder evolucionar, ¿no? Un poco más el uso y el alcance en este caso, de las ciencias contables, ¿no? Muchas gracias por su participación. Y ahora, por favor, si tienen algunas preguntas, va a ser muy interesante para nosotros Ahí que las estoy puedan viendo, por compartir. ejemplo, una pregunta interesante que ahí, bueno, Noemí, ¿no? Dice, en la Universidad Nacional de Huancavelica los jóvenes ya no quieren estudiar esa carrera. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. No, no es que no quieran, yo considero de que no es que no quieran enseñar, sino de que el área contable nos hemos quedado en poder llevar en atención qué es lo que es la carrera de contabilidad, qué involucra la carrera de contabilidad, ¿no? O sea, es más, como todos sabemos ya, el Estado peruano ha puesto en la currícula de colegios, ¿no? Ha puesto en la currícula de colegios la obligatoriedad de llevar contabilidad.
la obligatoriedad de llevar cursos de inclusión financiera y tributaria y contabilidad, ¿no? Entonces, el tema es de qué manera nosotros estamos llevando, de qué manera estamos trasladando lo que es el contenido del tema contable, ¿no? El que tenga, el que de una otra manera, el que siga pensando que el contador es una persona que realiza cuadros, tablas y que está sentado, se ha quedado pues en la contabilidad desde hace décadas y décadas, ¿no? Ahorita nosotros trabajamos con lo que es información, ¿no? Si se supiera orientar un poco el tema, yo creo que esto va a cambiar considerablemente, ¿no? Va a haber mucho más en el tema contable. Esa es un poco la pregunta de Noemi, ¿no? Bueno, gracias, profesor. Entonces, ahora vamos a dar paso al siguiente ponente. Es el profesor Máximo Medina. Él es, sí, profesor, lo escuchamos. Tiene usted 15 minutos a partir de este momento. Linda, por favor, ¿te puedes escribir tu pregunta en el chat? Voy a estar atenta para registrarla. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer por la invitación para tratar este punto tan importante. En consecuencia, he estructurado este punto en 4 partes. El primero, en este caso, es importantísimo la pregunta que se hace: ¿qué y cómo enseñar la carrera de contabilidad? Para este objetivo, he trazado 4 aspectos: contenidos a enseñar, métodos de enseñanza, recursos didácticos y finalmente se hace pues un resumen. Hoy en día, enseñar la carrera de contabilidad requiere un enfoque integral que combine pues conocimientos teóricos, habilidades prácticas y competencias profesionales. Por lo tanto, voy a tocar el primer punto, a enseñar fundamentos de contabilidad. En este fundamento de contabilidad, creo que al estudiante hay que enseñar los principios y normas de contabilidad. La ecuación contable, registro de transacciones, elaboración de estados financieros, cosa que de esa forma ya se va familiarizando, va concientizándose de lo que es una contabilidad, a fin de que realmente pues, puede recibir una formación excelente. Y el segundo punto, cuando hablamos contenidos a enseñar, el segundo punto sería contabilidad intermedia. Allí debemos enseñar qué cosa es un inventario, porque muchas veces el estudiante no está realmente familiarizado con lo que son los inventarios, que es un punto muy importante para toda empresa, porque allí está realmente pues toda la inversión de los empresarios o cualquier institución, sea pública o privada. Luego también es muy importante que los estudiantes conozcan lo que es un activo, qué cosa es un activo fijo, realizable, corriente, con la finalidad de que realmente pues ya tengan mayor formación en lo que es la contabilidad. Y por otro lado también se tiene que familiarizar con lo que es los pasivos. ¿Qué cosa es un pasivo y el capital contable? Y por otro lado, reconocimiento de los ingresos. ¿Qué cosa es un ingreso? ¿Cómo se reconoce? Igualmente también los gastos. Una vez que ya tengan estos conceptos tan importantes para la contabilidad, realmente pues el alumno ya está dando pasos firmes para ser un futuro contador excelente. Y el tercer punto es la contabilidad avanzada. En este punto, pues tienen que familiarizarse con los estados financieros, en este caso la contabilización de los estados financieros, la combinación de los negocios,
contabilidad internacional, análisis de los estados financieros también es importantísimo. De esta forma ya el alumno se va familiarizando con lo que es la ciencia contable. Y otro punto importante que tienen que tocar también, o que se toca, es pues la contabilidad de costos y gerencial. Aquí el alumno se tiene que familiarizar con los sistemas de costos, como por ejemplo costos directos, costos de absorción. Por otro lado, el presupuesto y planificación tiene que conocer a fondo. Análisis de costos, volumen, utilidad. Control y gestión de costos también. Cosa que de esta forma ya el alumno también conoce lo que es contabilidad de costos en todos sus aspectos. Otro grupo de cursos que se ha agrupado es en auditoría y control interno. Aquí, lógicamente, se tiene que enseñar lo que es el proceso de auditoría, tipos de auditoría, normas internacionales de auditoría, la evaluación de riesgos y control interno. Cuando nosotros hablamos de este punto, la evaluación de los riesgos y control interno es muy importante con la finalidad de proteger los activos, como también los pasivos, todos los bienes que tenga en este caso la empresa. Hasta este momento, lógicamente, el alumno ya va teniendo una formación integral, realmente, pues, una formación firme y que va a ser el beneficiado en este caso, la empresa. Luego también hay que enseñarles y profundizar bastante en lo que son los impuestos y la legislación fiscal. Aquí tenemos que tocar, o se toca pues, como los principios de derecho fiscal, impuestos sobre la renta, impuestos indirectos, planificación fiscal. Si el alumno ya conoce todos estos aspectos, realmente pues su formación va haciéndose muy bien. Y también es muy importante las tecnologías o las tecnologías de la información en contabilidad, los software contable. Es cierto, como una universidad nacional que somos, aún nos falta implementar. Y justamente con la finalidad de acreditarnos, tenemos que contar pues con los softwares correspondientes. En este momento no contamos con lo suficiente. Y tenemos que tener los sistemas también de información contable, o sea, tenemos que proyectarnos con la finalidad de formar mucho mejor a los estudiantes. Por otro lado, también han tocado bastante lo que es la ética profesional. En esta ética profesional tenemos que enseñar qué cosa es el código de ética del contador público, colegiado si se quiere, porque de todas maneras, para ejercer la profesión tiene que estar colegiado en un colegio de contadores públicos. Luego también tienen que ellos empaparse mucho con lo que es la responsabilidad profesional. Igualmente también con los dilemas éticos en contabilidad. Si en este aspecto nosotros enfocamos a profundidad, lógicamente un poco que dejaremos de lado la corrupción. Hoy en día impera en el Perú, todo es corrupción. Imagínense, nuestra región casi es líder en cuanto a la corrupción. Entonces, si es que nosotros realmente enseñamos como debe ser la ética profesional, sé que el contador va a salir con un perfil adecuado con la finalidad de manejar los recursos
tanto del Estado como también de las empresas privadas. ¿Y qué métodos de enseñanza empleamos nosotros en este caso? Las clases magistrales, lógicamente, aquí se explican pues detalladamente las teorías y los principios contables. Uso de presentaciones y materiales visuales para facilitar la comprensión. Eh, el señor, en este caso director, creo que es perdón, decano de la Facultad de la Universidad Particular Católica del Perú, muy bien ha dicho, ha manifestado de que es muy importante que se hagan las investigaciones, o sea, trabajos de investigación. Y con esto yo, lógicamente, va afianzando mucho mejor sus conocimientos. Por otro lado, también nosotros estamos formando a los profesionales con estudios de casos. Se hacen análisis de casos reales para aplicar los conocimientos teóricos. Si bien es cierto, en Huaraz no hay muchas empresas, pero sin embargo, visitamos algunas empresas de servicios. Hay empresas que, por ejemplo, eh, transforman materiales o materias primas. Entonces también es importante que los estudiantes conozcan cómo es la transformación, cómo es que tienen que aplicar en este caso los costos correspondientes y cómo elaboran los estados financieros y cómo es el trámite en cuanto al pago de los impuestos y cómo es el control de los inventarios y cómo es las auditorías, el control interno, en fin, todo lo que han aprendido van pues aplicando en estas empresas correspondientes. Y también tenemos un centro de cómputo que lo llamamos como laboratorio de contabilidad, donde se usa pues el software contable para las prácticas de los registros de las transacciones. Se hacen también simulaciones de situaciones contables reales. ¿Ok? Por otro lado, también hay proyectos en equipo. Estamos pensando adquirir ciertos equipos con la finalidad de afianzar aún más a los estudiantes en cuanto a su formación. Otra forma también, como método, utilizamos las evaluaciones y retroalimentaciones. Son exámenes teóricos y prácticos para evaluar el conocimiento de las habilidades de los estudiantes. También se hacen sesiones de retroalimentación para corregir errores y mejorar el aprendizaje. Otra forma también es realizar talleres y seminarios. En este caso son talleres prácticos sobre temas específicos como auditoría o caso de gestión de impuestos. Igualmente también se hacen seminarios con profesionales de la industria para proporcionar perspectivas del mundo real. Finalmente, en este punto, se toca pues también las prácticas profesionales. En este momento nosotros tenemos como 50 alumnos que están haciendo las prácticas preprofesionales. Son los alumnos que están cursando el 10º ciclo y en este semestre deben ya egresar de nuestra Escuela Profesional de Contabilidad. ¿Y qué recursos didácticos empleamos para la formación? Lógicamente, los libros, manuales, ¿no?
Se utilizan pues los libros actualizados y manuales especializados. Igualmente también se utilizan recursos digitales. Por otro lado, como les manifestaba, tenemos software contable donde se hace pues en este caso los programas correspondientes y algunos sistemas que empleamos. Eso es lo que realmente estamos, en este caso, enseñando a los alumnos o formándolos utilizando todo este tipo de contenidos de los cursos, como también la forma de recursos didácticos que se ofrece a fin de que nuestros alumnos pues realmente puedan salir bien formados y pueden entrar a este mundo competitivo. Eso sería en cuanto a la exposición. Muchas gracias. Si habría alguna pregunta, estoy dispuesto a responder. Gracias a usted, profesor Medina, por el cuidado del tiempo y por el detalle de su presentación. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la última presentación, que es la del profesor Guamán, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Guamán. Profesor, tiene a partir de este momento 15 minutos. Muchas gracias. Por favor, Sí, profesor Medina, si pudiera dejar de compartir, por favor, la pantalla. deja de compartir, profesor Máximo. Profesor Máximo, por favor, si Sí, nos por favor, ayuda estoy dejando de... tratando de... Sí, por ahí debe haber un cuadradito rojo que dice dejar de compartir. No se me fue la figura. ¿Qué hago? ¿Lo apago en todo caso el computador? No, yo creo que mejor intentamos dejar de compartir. ¿Está usted mirando ahorita la pantalla del Zoom? Sí, Su sí, propia sí. presentación. Ya. Ujú. Y como le digo, ahí debe figurar la opción que diga dejar de compartir. Ya, por favor, voy a solucionar esto. ¿No? Ujú. En todo caso lo apago. A ver, déjeme ver si yo desde aquí tenía que introducir algo. ¿Puedo salir en todo caso? Claro, podría salir y volver a entrar a través del mismo link. También es una Ya, opción. muy bien, Ok, gracias. Salgo. gracias. Lo esperamos, Buenas profesor. tardes. Lo esperamos de regreso. Ok, muy bien. Entonces, profesor Guamán, por favor, para que puedan empezar con su proceso. Buenas tardes con todos ustedes, los colegas especialmente. Bien, nosotros hemos tratado de ser y responder a la pregunta que se nos hizo llegar. ¿Qué y cómo enseñar la carrera de contabilidad? En un sentido de futuro más que de presente y pasado. Es así que manifestamos de que para poder diseñar, elaborar e implementar un currículo de estudios, tenemos que aprender a reconocernos como una sociedad multicultural, pluriétnica, ¿no? Multilingüe, etcétera, especialmente los que habitamos lo que se denomina el famoso Perú profundo. En la sierra, lo que tenemos ciertas características, pero en realidad el que más multicultural, pluriétnica y multilingüe es Lima, porque allí están todas, como decía Arguedas, todas las sangres y la quinoa de mil colores, ¿no? Y para poder responder qué y cómo enseñar la carrera de contabilidad,
reconocer y a partir de aquí diseñar, ¿no?, un currículo de estudios, teniendo en cuenta que el currículo de estudios actualmente en realidad ya está desfasado. ¿Por qué razón? Porque hay que entender de que la carrera de contabilidad, y justamente esa pregunta hacía una participante de Huancavelica. Creemos todavía que el contador es un contador que va a buscar informar sobre y en función a las normas y principios contables. Me parece que eso ya no debe ser así. Más bien el nuevo paradigma de la contabilidad debe ser preparar información para uso interno, más que para uso externo. Y sabemos nosotros que la información para uso externo en muchos casos está siendo reemplazado por la tecnología. Es así que, por ejemplo, ahora, ¿no?, para los registros de ventas y compras, ya lo hace la administración tributaria. Y lo que tenemos que hacer nosotros es hacer los ajustes necesarios, nada más ya, ¿no? Y nos basamos en principios rectores aquí, como estamos mencionando, educar para el desarrollo personal, para la actuación social y moral, para el trabajo y para la excelencia. Debemos, creo, señalarlos o señalar y mencionar que para buscar el desarrollo personal, lo que debemos hacer es de que el estudiante busque obtener un potencial de su creatividad, de su imaginación, de la inteligencia, así como la afectividad de los estudiantes, dentro de una atmósfera de autovaloración de su realidad sociocultural, como hemos manifestado anteriormente. Para preparar al estudiante y se desarrolle sus capacidades para que pueda resolver en forma cooperativa, en equipo, de manera competente y para que adquieran competencias que permitan actuar de un modo autónomo al egresado de contabilidad. Educar para el trabajo también es necesario que el estudiante adquiera competencias, ¿no?, de manera que el estudiante sea íntegro y que se inserte como una fuerza productiva, sea especialmente creador de su propio puesto de trabajo, sea creativo para su trabajo. Cuando hablamos de excelencia, estamos señalando de que el estudiante, debe prepararse para actuar siempre en perspectiva, viendo siempre el futuro, para lograr una calidad y que sus informaciones que proponga, que obtenga, que alcance, sea uh, viendo de un modo estratégico a largo plazo, ¿no? Entonces, es así que, como quiera que estamos también nosotros en la Universidad de Huamanga, evaluando para proponer un nuevo currículo de estudios. Y para el nuevo currículo de estudios estamos teniendo en cuenta, primero, la ley de profesionalización del contador público, la 13253 y la 28951. A su vez, ya se ha mencionado, creo, que en la actualidad también se abre un nuevo campo de ejercicio profesional, que es la educación básica regular. Y está normado por la ley 31900, como todos sabemos. Y allí hay dos, podemos decir, asignaturas que tiene que brindarse, como la educación financiera y tributaria y contabilidad. Entonces, también tenemos que insertar en
en los currículos de estudios qué hacer para que el profesional también se inserte dentro o en la educación básica regular. Del mismo modo, tenemos en la actualidad la ley aprobada por insistencia, la 32064, ¿no? Que se refiere a la profesionalización del auditor gubernamental. Entonces, allí también hay otro tema, cómo y qué debemos hacer en los currículos de estudios para que pueda insertarse en el campo laboral. Y obviamente, y demás está decir, qué hacer para que el estudiante sea gestor de su propio puesto de trabajo. Es así que, de acuerdo a la ley, tenemos estudios generales, estudios específicos y estudios de especialidad. En estos de especialidad donde nosotros pues, buscamos o pretendemos insertar lo de la educación básica regular y la ley de la profesionalización del auditor gubernamental. Entonces, también tenemos y estamos claros de que en la actualidad de la tecnología tenemos que estar, y particularmente, siempre manifiesto, especialmente a mis estudiantes, en el que se les señala de que la carrera o las profesiones de las ciencias empresariales es la carrera que tiene el laboratorio más grande que cualquier otra carrera profesional. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro laboratorio está en el mercado, está en las calles, está al costado de la casa, etc. El asunto es saber observar qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede en la bodega, en el mercado, en las empresas medianas, grandes, etcétera, ¿no? Un simple aviso, por ejemplo, de convocar a un trabajo y está en nuestro laboratorio. ¿Quién lo convoca? ¿Cómo lo convoca? ¿Para qué lo convoca, por ejemplo? Entonces, debemos también aprender a ver allí. Y vuelvo a repetir, debemos incidir en formar profesionales que busquen, que alcancen información, que obtengan información para uso interno fundamentalmente, ¿no? Entonces, de allí la pregunta es, ¿cómo debe ser la enseñanza? ¿De manera virtual o presencial? Yo creo que allí hay una disyuntiva también a discutir. Y si es virtual, ¿qué aspectos deben ser de manera virtual, de manera a distancia? ¿Y qué aspectos o qué asignaturas deben ser de manera presencial? ¿No? También allí debemos discutir, creo. ¿No? Y ya creo lo ha manifestado el profesor de la Católica, de que debe haber ejes transversales, ¿no? Desde nosotros aquí en Huamanga le llamamos serie 100 al primer año, y cada serie tiene 2 semestres, lo que en las universidades de ustedes creo que le llaman ciclos, ¿no? Primer ciclo, segundo ciclo, etc. Nosotros le llamamos serie 100 con 2 semestres, semestre impar y par. Es similar a ciclo 1, 2, etc. Entonces, debe haber ejes centrales o ejes transversales de investigación, de responsabilidad social, de tutoría y las nuevas tecnologías de información y de la comunicación. De las tecnologías, creo, además está decir que la inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos el CIR, en fin, ¿no? Entonces, el asunto está aquí. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? No vuelvo a repetir. Entonces, creo que es momento, es tiempo de conversar entre todos qué hacer para de repente hacer asignaturas o troncales a nivel nacional y particularizar para cada región, porque cada región, cada localidad tiene su propia particularidad. Entonces, allí es donde tenemos que diferenciarnos de las otras universidades, me parece.
Eso de modo bastante sintético, ya que algunos otros temas especialmente lo ha tocado el profesor de la Católica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Guamán. Entonces, ahora vamos a pasar a algunas de las preguntas. Por ejemplo, tenemos una pregunta relacionada al tema de los egresados, ¿no? ¿Cuál sería el rol de los egresados? ¿Cuál sería el rol de los egresados en el proceso de actualización de la currícula? ¿No? Entonces, profesora Tan, le invitamos a responder esta pregunta. Tiene 4 minutos para ello. Sí, bien. Efectivamente, nosotros habíamos mencionado algo acerca de que teníamos una cercanía con los grupos de interés. Nosotros manejamos un padrón donde nosotros tenemos registrados, por ejemplo, el Colegio de Contadores, por ejemplo, las instituciones públicas que dan empleo a nuestros profesionales. Por supuesto que los profesionales que más destacan en la región o los que tengamos contacto que están fuera de la región, y en ese aspecto están incluidos los egresados, ¿no? De los profesionales que nosotros contactamos, hacemos también un seguimiento de egresados. El egresado tiene un papel preponderante, así como también los centros de prácticas, ¿no? Porque ellos son los primeros que nos retroalimentan diciéndonos qué cosa destaca en la participación del estudiante, todavía estudiante, cuando es en los preprofesionales, en sus empresas, y también cuáles son las debilidades, ¿no? Por eso es que el trato con los egresados es importantísimo. Ellos son los primeros que nos dicen con qué piedras se tropezaron y cuáles son las tendencias y las exigencias de las empresas por ahora. Por lo tanto, sí, siempre los egresados van a formar parte importante de la renovación y la actualización de los currículos. Gracias. José, profesora. Muy bien, ahora, profesor Toledo, hay una pregunta que tiene que ver sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y está relacionada a de qué manera se incorpora esta tecnología en la currícula de la carrera de control. Quiero ver un momentito. Bueno, con respecto a esa pregunta, primero hay que ver cuál es el requerimiento, ¿no? Primero hacer un análisis de las necesidades, de cuál es cómo está la currícula actual del curso, depende en qué curso, ¿no? O sea, cuando hablamos de eso, estamos hablando de, por ejemplo, lo que es programas de software, ¿no? O sea, sabemos que tenemos acá, por ejemplo, el Power BI, tenemos el uso del Bloomberg, tenemos diferentes programas que pueden ser añadidos en los cursos de sistemas de contabilidad, ¿no? Entonces, pero primero, antes de eso, hay que hacer una consulta con los expertos, de repente, profesionales del sector, académicos, empleadores, ¿no? Para ver cuáles son las necesidades, o sea, lo que hemos hecho es eso primero, ¿no? Cuáles son las necesidades que ellos ven como expertos en las áreas, ¿no? ¿Qué es lo que debe necesitar un contador actual? ¿No? Entonces, en base a eso ya se hacen el diseño de cada programa, y se incluyen ejercicios con recursos digitales, ejercicios con casos prácticos, más o menos de esa manera, ¿no? De esa manera se ve la necesidad en el curso de adaptarlo a un entorno un poco más digital, ¿no? De acuerdo, profesor Toledo, muchas gracias. Ahora tenemos un segundo. Primero voy a ver este tema de los audios. Acá. Ya, muy bien. Bueno, acá tenemos también una pregunta, profesor Medina, que tiene que ver con el tema de, comentan, ¿no? Que actualmente hay otros profesionales que están asumiendo el trabajo de peritos, ¿no? Y quisieran saber su opinión al respecto. Y también hay una opinión que indica que los estudiantes deben ser formados, ¿no? Como gerentes, gestores o consultores, ¿no? Bueno, como un posible perfil de profesional, ¿no? De los estudiantes egresados de contabilidad. Entonces quisieran conocer tu opinión, profesor Medina, sobre estos aspectos.
Sí, justamente el estudiante, como yo decía, si realmente ellos están preparados adecuadamente, en primer lugar, de lo que es realmente la contabilidad y aplican adecuadamente los principios, aplican las normas correspondientes, que en este caso, normas internacionales, tanto para los estados financieros como también para las auditorías, lógicamente están aptos para ser gerentes. Y para eso, pues, realmente tienen que formarse de acuerdo a la competencia que cada alumno tenga. Y realmente los que egresan de nuestra Escuela Profesional de Contabilidad salen con un perfil de egresado que demuestra pues que realmente ese egresado está bien formado, bien preparado y va a entrar pues al campo competitivo cuando ya obtenga su grado académico y como también el título profesional. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Y una última pregunta para el profesor Guamán, que tiene que ver con el tema del cambio climático, ¿no? Y cómo es que este tema debería de trabajarse y debería considerarse de tal manera de que la formación prepare a los estudiantes ante esta problemática. ¿Qué es lo que usted opina al respecto, profesor? Sí, eh, es un eje transversal en realidad el manejo del medio ambiente, ecología y medio ambiente. Y debe tratarse como parte también de la responsabilidad social, especialmente universitaria, porque ahí es un eje transversal manifestado, creo. Entonces, allí el estudiante desde un inicio debe involucrarse, ¿no? Y sabemos nosotros de que para que una empresa pueda ser sostenible en el tiempo, debe manejar adecuadamente, ¿no? El aspecto de ecología, medio ambiente, etcétera. O sea, ser responsable socialmente, ¿no? Entonces, para nosotros esto debe ser un eje transversal también en todas las asignaturas. Y creo que eso obliga a que nosotros, los docentes, también estemos involucrados con, por ejemplo, el ISO 14000, creo, para las empresas, las normas internacionales. Y ahí es donde nosotros, para que el egresado también no solamente se dedica como, creo que hay un chat donde manifiesta de que solamente se dedica al aspecto monetario, el contador. Cuando se involucra con el medio ambiente, el estudiante también puede ser auditoría, por ejemplo, de recursos naturales, ¿no? ¿Con qué recursos naturales cuenta la región, la localidad, para hacer diagnósticos adecuados? Y eso va a permitir saber los recursos con que cuenta esa región, el país, etcétera, y a partir de allí, ¿no? A partir de allí, hacer que se investigue, se busque soluciones, etcétera. Entonces, yo creo que es importantísimo considerar esta variable, ¿no? Transversalmente. De acuerdo, profesor. Muchas gracias por su intervención. Bueno, no sé si alguno de los ponentes quisiera complementar alguna respuesta que ha escuchado de sus colegas. Si me permite, Danesa. Claro que sí, profesor. Sí, con relación al tema medioambiental, nosotros dentro del currículo tenemos un curso que se llama Contabilidad Medioambiental, ¿no? Contabilidad de Empresas Medioambiental. Y ahí se desarrollan trabajos bien interesantes sobre el análisis de costos de usar algunas tecnologías que contribuyen con el medio ambiente y que abaratan los costos en las empresas.
hemos tenido bonitos resultados al respecto y efectivamente cuando nosotros decimos que nuestro perfil es ambicioso es porque en realidad nosotros queremos que tenga un impacto sobre la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por otro lado, con relación a la pregunta de si solo tiene que ver con el factor monetario, ¿no? Bueno, contabilidad es felizmente una carrera que tiene un abanico de posibilidades, ¿no? Porque ya lo habíamos visto tanto en la parte gerencial o en la parte tributaria, también en la parte de asesoría, de consultorías, porque los auditores, por ejemplo, los peritos que había mencionado y que alguien también reclamó que tenía que ver los peritos, es que nosotros sí tenemos mucho profesional de contabilidad que están inscritos como peritos judiciales y ellos tienen una ardua labor en el trabajo en el Poder Judicial, y por eso yo me refería a ellos porque verdad que son bien catalogados, ¿no? Y luego, claro, en el sistema bancario, que es lo que la persona que ha inscrito más o menos consideraba, pero no se circunscribe porque es muy amplio, ¿no? Y además, como yo les digo a mis estudiantes cuando son recién ingresan a la carrera, y algunos dicen, porque esa es una realidad que tenemos que palpar. Yo quería estudiar otra carrera, pero no sé por qué vine a dar a contabilidad. Entonces, siempre uno les pregunta, ¿qué carrera querías? No, yo quería ser ingeniero de sistemas. Pues ya estás viendo que el tema de tecnologías es transversal a todas las carreras, entonces no te pierdes nada. O quería estudiar derecho, pero claro, si nosotros tenemos que estar al día con las leyes, ¿no? Tanto tributarias como las leyes civiles y todo lo que tiene que ver con contratos también nos compete. Y así sucesivamente, ¿no? La carrera de contabilidad es una carrera rica, una carrera que da muchas posibilidades. Y para terminar con ese tema, yo pienso que podría ser que evaluemos, ¿no? ¿Cuántos administradores hay en una empresa y cuántos contadores hay? Porque en casi todas las áreas hay contadores, ¿no? Tenemos contadores en abastecimientos, tenemos contadores en tesorería, en contabilidad, en la gerencia muchas veces, y así sucesivamente, ¿no? Sin contar los auditores y todo eso. Por lo tanto, si quieren estudiar contabilidad, vengan, por favor. Gracias. Gracias a usted, profesora. Gracias a cada uno de los ponentes. Ha sido realmente muy interesante esta charla. Creo que nos dejan con muchas ideas. Hemos visto cómo la carrera de contabilidad es muy actual, ¿no? Tiene también muchas perspectivas de crecimiento, ¿no? Justamente incorporando las nuevas tecnologías, pero también la realidad incluso medioambiental y los desafíos medioambientales a los que estamos enfrentando, ¿no? Que enfrenta la sociedad global en general. Les agradecemos mucho por sus reflexiones, también a cada uno de los asistentes. Hemos compartido ya un link para que puedan registrar su participación el día de hoy. Y para terminar, también quisiera recordarles que hoy día a las 7 se llevará a cabo la mesa Experiencias en el Diseño y Creación de Nuevas Carreras, en la cual tendremos como ponentes al doctor Juan Villacorta Vázquez de la Universidad Nacional de Trujillo, el doctor Guillermo Gamarra de la UNDAC, de la Universidad Nericios Carrión, y al doctor Manuel Rocha González de la Universidad Nacional de Ucayali. Y bueno, y el link de acceso está aquí, el link de acceso, para que se puedan conectar. Bueno, entonces eso sería todo. Les agradecemos nuevamente, especialmente a los ponentes, por su participación el día de hoy y a todos los asistentes. ¿Sí? Muchas gracias y los esperamos Muchas a las 7. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Gracias. Le esperamos en Gracias. Huaraz para ver Muchas las gracias. cordilleras negra, blanca. Qué bonito. Bien, Gracias. gracias. Vamos para allá. Doctora Tan, Sí, felicitaciones. muchas gracias, muy amable. Gracias. Desde Trujillo le saludan Amelia Morillas. Muchas